¿Te ha pasado que por más que lees el versículo, no te da respuesta? Es como si no conectara, como si no hablara contigo. Hoy vamos a cuestionar la Biblia, vamos a cuestionar ese versículo y todo lo que está a su alrededor. Saludos y bendiciones, mi nombre es Jorge Martínez, como ya saben, y hoy vamos a hablar de cuestionar la Biblia. Sí, como suena. Vamos a utilizar un método bíblico para la interpretación sin ningún tipo de material alterno, solamente la palabra de Dios. Con la misma Biblia vamos a interpretar la Biblia. Es una de las formas más seguras de interpretación y es una de las formas más seguras para poder conocer a Dios. Este método viene siendo un extracto de algunos de los elementos que tiene el método inductivo. Y lo primero que quiero recomendarle es que no lea los subtítulos de la Biblia. Sí, están ahí para uno ubicarse, pero cuando uno va a estudiar la Biblia y lee esos pequeños subtítulos como Jesús visita Galilea, nos perdemos de una gran riqueza de desconocimiento. Sí, exactamente. O sea, ya uno se ha prejuiciado que todo lo que va a leer fue en Galilea. O uno se ha prejuiciado de que el motivo es la visita a Galilea. Y no. Ahí dentro podrían haber millones de conocimientos, miles de palabras certeras, significativas para una buena interpretación. Pero usted entiende que el propósito es la visita a Galilea. No lo lea si va a estudiar la palabra para enriquecerse, para enseñar o para predicar. No. Otra cosa es que para utilizar este método tiene que tener diferentes versiones de la palabra de Dios, aunque sean dos, porque lo que usted haría es leer la palabra de Dios, una cita en un lugar y luego leerla en el mismo lugar pero en otra Biblia. Y ahí se enriquece de que tal vez decía en aquella dichoso y en esta dice bienaventurado. Y es muy significativo porque tal vez no tenga que buscar ningún diccionario, sino que al leer la palabra esa misma palabra en diferentes versiones, encuentra una que es más cercana a su conocimiento y no necesita buscarla en ningún otro lugar. ¿Qué más? Debe leer el capítulo entero, completo, otra vez y otra vez y otra vez. Puede leerlo 3, 4, 5 veces, no se va a gastar por más que usted lo lea. Y luego de leer ese capítulo, si aún no entiende, porque usted anda buscando la interpretación de un versículo, pero aún no entiende, entonces lea el libro entero. Y si no quiere leer el libro entero, lea los 3 capítulos anteriores. Pero al final, mientras más lea lo próximo y los textos más distantes, tendrá una como visión más clara de qué Dios quiere decir en ese versículo. Otro más, leer los libros similares o libros que contienen historias similares. Ejemplo, si usted va a leer, está leyendo el primero o el segundo libro de Crónicas, obligatoriamente tiene que leer el primero y segundo libro de Reyes para entender más el contexto. La Biblia tiene versículos paralelos, o sea, esos versículos que te dice, este mismo versículo está en tal libro o esta misma idea se consigue en tal libro. Leer ambos te da una idea más global de lo que quiere decir el versículo que te parece oscuro o difícil de entender. Pero sobre todo, antes de leer, durante leas la palabra y después de leer la palabra tienes que orar. Orar te da una apertura de corazón y de entendimiento increíble. Ya entramos de lleno a la idea de la interpretación. Hay algunas preguntas que no son complejas, las consigues en cualquier lugar, las cuales te pueden ayudar a identificar claramente el mensaje de un versículo o un capítulo bíblico. Tales como quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién. Estas preguntas pueden ayudarte y por eso quiero utilizar como base el capítulo 15 de Juan. El capítulo 15 de Juan presenta que el Padre es un labrador, de que Jesús es el tronco o la vid, y que nosotros somos la rama o pámpano. Al leer el capítulo 15 completo,
podemos entender mucho o poco. Pero hay un capítulo que muchos lo ven en el oscurantismo, que es el capítulo 6, cuando dice la palabra de Dios que el mismo labrador arranca una rama porque no le es útil y la echa fuera. Podemos calificar a Dios como si fuera un Van Gogh, que es aquel que se corta la oreja y la regala. Recuerde que somos miembros del cuerpo de Cristo. Si el Padre nos arranca del cuerpo de Cristo, está mutilando su propio cuerpo. Por eso debemos aplicar el quién, cómo, cuándo, dónde. No a ese versículo, sino al capítulo, para entender cuál es la idea. El quién es Jesús. No es lo mismo en un versículo bíblico que hable Jesús, que hable Pablo, que hable Moisés. Porque el quién te va a decir inclusive el tiempo donde se está representando esa palabra. Entonces, el quién tiene diferente autoridad. La autoridad de Moisés era una, la autoridad de Pablo era otra y la de Jesucristo totalmente entendemos que era diferente. Entonces Jesucristo está hablando. ¿Cuándo? Jesucristo está hablando en un tiempo que debemos entender que es directamente los hechos más próximos a este. ¿Y cuáles son los hechos más próximos? Jesucristo está anunciando el Evangelio y ya lleva alrededor de 2 años anunciando el Evangelio del Señor. ¿Dónde? No es lo mismo un campo que la ciudad. Y en este caso Jesús estaba hablando a personas de campo, cercanos a sus sembradíos. Al entender esto ya sabemos por qué el Señor Jesús decidió utilizar directamente una metáfora que es el cómo. Una metáfora, en vez de hablar directamente de qué era el Evangelio con filosofía, lo habla con una metáfora de siembra. ¿Por qué? El por qué te va a dar respuesta, el quién, el cómo, el dónde. El haber respondido a las preguntas anteriores te dirá directamente por qué Jesús estaba haciendo esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito que él quería? ¿Cuál era el motivo más significativo con dar esa enseñanza? Estaba haciendo esto para que entendieran que el reino de Dios no es igual que el que presentaban los sacerdotes. ¿Cuántos? Aunque ahora mismo no lo vamos a utilizar, debemos tener claro el cuántos, porque en ocasiones los números tienen gran relevancia. Simplemente el saber cuántas estrellas era que había, luna y sol, en el sueño de José podemos entender de que José no estaba soñando sobre sí mismo en su primera revelación, sino que era una profecía de Cristo. Un error que se comete mucho. Vaya ya, léalo y escríbame qué ha entendido. Esa será su tarea del día de hoy. Bien, entonces, yendo al versículo 5 y 6, realmente no fue que se cortó un dedo, un miembro del cuerpo de Cristo, sino que el miembro se ha secado. Esa rama ya no pertenece al cuerpo. Son personas que han negado la fe, personas que dieron la espalda a quien es Dios. Promesas como la del Salmo 91 y promesas como la del capítulo 23 del Salmo ya no se cumplirán sobre ellos. Recuerden que en Levítico y en todo el Pentateuco se presentan condiciones claras de que si obedecemos seremos bendecidos y si no obedecemos no seremos bendecidos, sino que sobre nosotros caerán maldiciones. Por tanto, esa rama de la que habla el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 15 de Juan está haciendo referencia a personas que han acarreado maldiciones para su vida porque han abandonado la fe, han decidido desobedecer voluntariamente. Por lo tanto, no es que Dios, el labrador, ha cortado un miembro del cuerpo de Cristo, sino que este miembro se ha echado a perder, no da fruto, se ha secado, se ha destruido a sí mismo y por lo tanto es echado fuera. ¿Por qué? Como un árbol. Luego de que la rama se seca y no da fruto, se cae, es echada fuera. El entender esas simples pautas podría darte a ti un entendimiento global de la Biblia y un entendimiento general de las verdades bíblicas, de modo que no tendría que comer masticado por otro. O sea, simplemente sentarte y escuchar todo lo que otro quiera decirte y no saber lo que Dios sí quiere decirte. Recuerda, todos somos humanos, pero la palabra siempre es fiel y verdadera. ¿Qué más decirte? Dios te bendiga, aplica esto en tus estudios personales y te recomiendo que te ayudará.
Recuerda comentar, decirme qué es lo próximo que quieras que discutamos, qué es lo próximo de lo que quieres que hablemos, porque estamos para servirte. Nos vemos. Si te ha gustado nuestro contenido, recuerda darnos like y suscríbete.